Hoy estamos a 29 de abril de 2025 y pues en este canal del Doctor UTV vamos a tratar el día de hoy el problema serio en el que está metido el campo mexicano, fruto del despropósito de 7 años de abandono, como nunca había existido ese abandono en toda la historia de México. Quédate a ver todo este video en este canal del Doctor UTV que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Ya en otros videos habíamos comentado esta debacle del campo mexicano. Por más que desde el oficialismo se trate de decir que el campo se ha estado atendiendo como nunca y que los recursos a los productores les llega directamente sin intermediarios y que esa es la solución para los problemas del campo, la muestra es tan evidente que creo que es imposible tratar de justificar una buena atención al campo mexicano cuando sus resultados son totalmente adversos. Si hablamos de la producción de granos, la famosa soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria prometida desde el sexenio anterior, pues no se ha cumplido. Y no solo eso, sino que somos cada vez más dependientes. ¿Y por qué no se producen granos en nuestro país? Porque la sequía es un factor, no es el más importante. Lo más importante es que el gobierno ha perdido el rumbo en términos de qué es lo que se tiene que hacer en el campo mexicano para que éste salga adelante. Lo que se ha hecho, y lo hemos comentado en este canal de manera reiterada, se han destinado apoyos para tratar de disminuir los niveles de desigualdad en el campo mexicano, es decir, que haya menos pobres. Y eso está muy bien, pero el productor debe recibir apoyos en tanto es pobre, pero debe recibir más apoyos en tanto es productor, porque si no, entonces estamos poniendo en riesgo las actividades económicas de los campesinos, estamos poniendo en riesgo la posibilidad de que sea a través de un mecanismo de mercado, mediante la oferta de sus productos en el mercado, la forma de obtener sus ingresos. Los productores de maíz actualmente están pasando una crisis, como lo están pasando los productores de trigo, por falta de financiamiento, por falta de asistencia técnica, por políticas agrícolas que no atienden el tema de la productividad a nivel nacional y que tienen otro tipo de impactos en el campo. Ahora nos toca hablar un poco sobre el problema de las sanidades y el papel que debe jugar el Estado en el desarrollo agrícola. El papel del Estado debe ser fundamentalmente el promover la, los bienes públicos o, los, o dotar de los bienes y servicios de interés colectivo, que en términos económicos pues, son similares. Un bien o servicio de interés público se puede configurar y convertirse en lo que sería un bien público. Un bien público, ¿cómo se define? Pues un bien público es aquel bien o servicio que si no lo proporciona el Estado, los empresarios ni la sociedad lo va a hacer. Y por una simple y sencilla razón de que nadie va a invertir en una actividad en la que no puede recuperar esa inversión, porque todos pueden tener acceso libre a estos bienes públicos, como pueden ser las carreteras, por ejemplo, o el dragado de los ríos, o muchas otras actividades que si no existe una cuota para que se pueda recuperar la inversión, pues únicamente lo tiene que hacer el sector público. Dentro de esos bienes hay uno muy importante en el sector agropecuario, que es el tema de las sanidades. Ya habíamos comentado que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de manera irresponsable, se atentó contra el sistema de sanidad agroalimentaria en este país, poniendo en duda inclusive
en ese momento los funcionarios que estaban trabajando, funcionarios que en la gran mayoría de esos funcionarios pasaron muchísimos años de capacitación y expertise que hicieron que el SENACICA, que es el nombre que lleva este organismo que ve el tema de las sanidades, un organismo que se había convertido en un organismo de clase mundial. Es más, no solo de clase mundial, sino de ejemplo a nivel mundial lo que se tendría que hacer con el combate con las barreras que se pusieron para evitar que la mosca del Mediterráneo avanzara hacia nuestro país, con una coordinación, por supuesto, con el gobierno de Estados Unidos. Las campañas para evitar que en el caso del ganado tuviésemos el problema del gusano barrenador, que había sido erradicado prácticamente del país, y algunas otras enfermedades que son, que son objeto de cuarentenas. El México en los últimos 7 años ha abandonado terriblemente, ¿cómo se llama?, esta actividad, y los resultados ahí están. Actualmente el estado de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo tienen presencia del gusano barrenador. Y esto es porque precisamente por la malentendida austeridad institucional del sexenio anterior, se limitaron muchos recursos el, para el combate para la vigilancia del tema de las sanidades en nuestro país. Y alguno podrá decir que eso no es cierto, pero ahí están claras las evidencias. Los ataques sistemáticos que tuvo desde el gobierno de la República y que desafortunadamente no fue defendido por el secretario de Agricultura del sexenio anterior, un técnico de una gran capacidad técnica, especialista en transgénicos, pero que fue incapaz de poder asesorar correctamente al presidente para no dejarse llevar por otras voces que no fueran las voces calificadas. Estuvieron a punto de desmantelar el Senacica. Lo poquito que quedó ha estado trabajando en algunas de las campañas, pero por supuesto que ante falta de presupuesto, pues se ha desbordado el tema del gusano barrenador, que no se trata aquí un asunto de subordinación con Estados Unidos, como se ha querido vender, como que sí vamos a colaborar con Estados Unidos, pues no lo vamos a subordinar. Me parece que este tipo de apreciaciones de los funcionarios públicos del actual gobierno no ayudan absolutamente en nada. Lo que tenemos que hacer en nuestro país definitivamente es definir una política agrícola muy clara, una política agrícola espejo con nuestros principales socios comerciales. Si en Estados Unidos los productores tienen acceso a financiamiento, tienen a un sistema de sanidades, que los conocemos perfectamente bien, la infraestructura que tienen los campos de cultivo en Estados Unidos, en el que hay un control muy estricto sobre el tema de las sanidades, en México pues se ha abandonado lo suficiente como para tener desbordado el tema del gusano barrenador del ganado, que nos interesa, por supuesto, controlar en el caso de los bovinos, pero que desafortunadamente no es un tema que únicamente afecte a los bovinos, puede afectar a los cerdos. Ya se reportan problemas de gusano barrenador o presencia en mascotas, en perros, y hay por ahí una publicación en la que se afirma que una persona en el estado de Chiapas, una mujer de 77 años, ha fallecido a consecuencias del gusano barrenador. México está realmente ante una crisis que tiene que llevar a repensar el gobierno de la República de cuál tiene que ser el papel del gobierno en la promoción del desarrollo y en la dotación de estos bienes y servicios públicos. Porque el gobierno sigue actualmente, desde mi punto de vista, muy alejado de un análisis serio de cuál debe ser el papel del gobierno para poder resolver los problemas estructurales de la economía, como es el hecho de que existe actualmente, todavía persista una gran desigualdad en el ingreso, la prevalencia de la pobreza,
deficiencias en los sistemas de salud, deficiencias enormes en el sistema de impartición de justicia y seguridad. Y el gobierno, ¿a qué se ha dedicado? A canalizar cualquier cantidad de recursos públicos a obras que definitivamente no fueron y no son necesarias estrictamente cada una de las regiones. Se invirtió muchísimos recursos en bienes como las refinerías, el caso del Tren Maya, el caso del aeropuerto internacional, que la verdad, pues, es uno de los grandes despropósitos que hemos tenido en este siglo, y lo estamos viendo, porque el reporte, por ejemplo, el día de hoy en la prensa, que es lo que nos señala, que a partir de que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entró en operación, el impacto que ha tenido en el movimiento de, de pasajeros se ha incrementado únicamente en el 10% en el Valle de México, lo cual está mucho, muy lejos de lo que se esperaba. Si bien el aeropuerto internacional, por ejemplo, en este caso de la Ciudad de México, ha disminuido el tránsito de pasajeros, no ha sido por cuestiones del mercado, sino por decisiones del gobierno al imponer una serie de medidas. Y lo que es más grave es que los recursos públicos, que es la parte donde quisiera centrarme en esta ocasión, todos los impuestos que se están obteniendo por el uso del aeropuerto, de la famosa TUA, se están utilizando y se van a utilizar durante los siguientes 50 años únicamente para pagar los intereses de los bonos que se emitieron para hacer el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el agua de Texcoco. Entonces es una gran mentira que el gobierno no se endeudó y que paró esa obra y esa obra pues ya fue liquidada. Es una gran mentira porque se siguen pagando únicamente los intereses. Y claro, los empresarios que tienen invertido ahí sus recursos, pues mientras le estén pagando los intereses, pues están muy felices. Pero el hecho de que el gobierno esté utilizando estos recursos que pudieran utilizarse para mejorar la infraestructura y tener recursos que permitan que esta actividad, en el caso de la aviación, se pueda desarrollar sin subsidios, pues eso no está sucediendo. También nos hemos enterado, y esto se publicó últimamente en la prensa, el gobierno también, en el caso de Baja California, adquirió el 100% de las acciones de una salinera que venía operando muy bien, una salinera asociada con Mitsubishi, que después de que el gobierno deshace este trato con Mitsubishi, lo que ha sucedido es que las ventas de esta empresa han caído en cerca del 60%, lo cual está poniendo en riesgo los empleos en esa región y pone de manifiesto la ineficacia del gobierno para estar presente en todas las actividades económicas. Entonces habría que revisar muy bien el papel del gobierno. Ahora vemos que el gobierno se está metiendo a producir otro tipo de productos, eh, algunos que son importantes que el gobierno puede intervenir, sobre todo si es para atender a la población más vulnerable, como puede ser con las harinas de maíz, con la leche, que es una cuestión fundamental, pero vemos otro tipo de productos que no necesariamente están en el cuadro básico y que actualmente se están anunciando como nuevas empresas del bienestar en nuestro país. Habría que revisar muy bien cuál debe ser el papel del gobierno. Pero esa revisión no se va a hacer si no existe la posibilidad del diálogo con los diferentes actores económicos. ¿A alguien se le ocurrió que había que hacer un tren? Bueno, pues tenemos un tren que definitivamente no tiene la afluencia de gente como para que esto sea un negocio sustentable y tampoco se ve que esto en el corto plazo se pueda corregir. Tampoco el caso de una línea aérea que es más bien un bien privado, que no lo utilizan los pobres, por supuesto, únicamente está significando una gran sangría de recursos que pudiesen estar canalizados para el tema de las sanidades. Si este asunto del gusano barrenador
que no se atiende correctamente, pues definitivamente Estados Unidos va a tener el- que poner estas barreras no arancelarias, precisamente porque México no está haciendo su trabajo en esta materia. Eso sí es algo que debe preocuparnos seriamente, porque en el caso de un cierre de fronteras con estas barreras no arancelarias, con estas barreras sanitarias, pues va a tener un impacto muy grande en aquellos productores que han decidido, o desde hace mucho tiempo, se dediquen a la exportación de ganado en pie en los Estados Unidos, que es una de las actividades más importantes que existe en la ganadería a nivel nacional. Pero esa falta de inversión, que ya lo vimos hace algunos meses, sobre el año pasado todavía vimos que algunos estados perdieron el estatus sanitario y algunas de las enfermedades cuarentenarias, eh, que se descubrió que había brucelosis en algunos actos y eso pues, hizo que se retrasara la exportación también en pie. Pero no quisiera pensar de que esta falta de, de esa visión de largo plazo que se debe tener en el campo mexicano, una inversión pública que esté orientada a estos bienes públicos, podemos tener en el futuro ya no un gusano barrenador desbordado como lo tenemos actualmente en nuestro país, sino que pudiésemos tener algo que sería muy catastrófico, que es precisamente el que se desborde el tema de la mosca del Mediterráneo. Porque entonces sí, los productores de frutas y hortalizas, sobre todo de frutas en todo el Soconusco, los productores de mango, de plátano y toda esa actividad exportadora que tenemos en nuestro país estaría realmente muy limitada y los que pierden pues son los trabajadores y los pequeños productores. Sí, el campo mexicano está en una crisis de las más terribles que hemos vivido y que hemos tenido noticias en nuestro país. Y esas crisis, desafortunadamente, no es ni por el cambio climático actualmente, no es por otro tipo de motivos, y sí es por el abandono del que ha sido objeto, porque el Estado mexicano no está cumpliendo con su labor de fomentar la producción y productividad nacional. Yo soy Alberto U, que les invito para que sigan viendo este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.